cielo se abrió. Cuando usted ora en serio, el cielo se le abre. El cielo se le abre. Desafortunadamente siempre pedimos, hermano, ore por mí. Claro que sí, pero usted tiene que orar para que aprenda y entienda que el cielo se abre cuando usted es la llave de la fe, de la oración, cuando el cielo se abre. Y si pedimos conforme a lo establecido por Dios, el Señor nos contesta. Él nos contesta. ¿Sí? Si pedimos conforme a lo que nosotros queremos, Él no nos va a contestar nunca. Aquí sigue diciendo, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, ¿de cuántos años? 30 años. Hijo, según se creía, ¿de quién? De José, hijo de Elí. Usted sabe que José no tuvo nada que ver en la concepción del Señor. Que incluso quiso hasta dejar a María, decepcionado, hasta que el Espíritu Santo le dio un sueño. Yo no tengo frío, digo calor, luego me despeino. ¿Por qué se ríe? ¿Qué ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús se bautizó. ¿Por qué se bautizó el Señor? Si la Biblia dice que no pecó, tampoco tenía de qué arrepentirse. Pero el bautismo del Señor Jesús está registrado por los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas. Ahí usted puede observar el bautismo del Señor en los llamados evangélicos, ¿qué? Sinópticos. ¿Por qué son sinópticos? ¿Por qué se les llama así? Porque tienen mucha semejanza, mucha similitud. Pero aún en el Evangelio de Juan vislumbramos alguna situación que dice Juan el Bautista del bautizo del Señor. Mire, vamos a Juan capítulo 1, por favor. Versículos del 31 al 33. Y dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, diferente al bautizo cristiano, que nosotros nos bautizamos porque ya nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, el Señor Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, pero el bautismo del Señor Jesús Cristo fue único en su forma. Fue único en su forma, mire. Vamos a Mateo 3, por favor, versículo 13. Cómo el eterno Dios hecho hombre vino a cumplir lo establecido. Él nos enseñó a cumplir las cosas que Él mismo nos dejó establecidos, amados hermanos. A veces, ¿saben qué nos acontece a nosotros? Queremos enseñar de labios nada más, pero nuestra conducta difiere mucho de lo que queremos enseñar, sobre todo en nuestra casa, a nuestros hijos. A nuestros hijos les decimos que hagan algo, pero a nosotros ven que no lo hacemos. Y esa es una educación que ha echado a perder muchísimas cosas. Y hablo como cristianos, como creyentes, amado hermano, que es una enorme responsabilidad. Instruye a quién? Al niño. Instruye al niño en su camino, y él cuando sea viejo no se va a apartar de él. Bendito sea Dios. Mateo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado por él. A los 30 años de edad, nuestro Señor Jesús hizo un viaje desde Galilea al río Jordán con una finalidad, ¿sí?
para ser bautizado por Juan. De Galilea a donde estaba el río Jordán eran aproximadamente 96 kilómetros. Y no había Uber, no había taxis. Es como de aquí a Monterrey, ¿verdad? Más o menos. Aquellos que han ido caminando de aquí a Monterrey, sí, son como 96 kilómetros. El Señor vino desde Galilea hasta el río Jordán. ¿Sería importante el bautizo? ¿Cuántos años tiene usted que no se ha bautizado? Está en una congregación. Al principio Juan se oponía a bautizarlo. Mateo 3:14. Ahí lo tiene, ¿verdad? Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¡Qué sorpresa de este hombre! Sí, qué sorpresa le dio. Yo necesito de ti y tú vienes a mí. Hace tiempo creo que aquí se dijo algo referente a la alabanza y la adoración. ¿Dios necesita que tú lo alabes, Rolando? No. Pero nosotros sí necesitamos alabar. Él no necesita que le cantes. Hay los que dicen: dice el Señor que yo le cante. No dice. Dice el Señor que le obedezcas. Él no necesita que lo adores. Él tiene ya, lee Apocalipsis 4 en adelante, va a ser cuántos adoradores tiene que se postran delante de Él. Entonces, cuando el Señor le dice aquí a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Como un piadoso judío obedeció el mandamiento mostrando justicia. De esa manera se identificó con los pocos de la nación de Israel que creyeron el mensaje de Dios, de que estaban arrepentidos por sus pecados. Pocos creyeron al mensaje de Dios a través de Juan el Bautista, y él se identificó con aquellos pocos, ¿sí? Entonces, también al bautizarse el Señor dio un simbólico mensaje de que pronto cumpliría toda justicia. Deja, ¿por qué? Es necesario, ¿para qué? ¿Para qué dijo? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Se acuerda que dice Romanos 5, versículo 1? Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Deja, porque conviene que cumplamos toda justicia. ¿Sí? Pronto cumpliría toda justicia. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Era el inicio del Señor en su ministerio público, el bautizo. La ley del Antiguo Testamento requería consagración de los sacerdotes judaicos a los 30 años. Quiero que entienda esto, que Dios me ayude. Porque el sacerdocio de la Iglesia Católica Apostólica Romana es un sacerdocio espurio. No tiene nada que ver con Dios. Es un invento de hombres. Es un invento de hombres. Los sacerdotes establecidos por Dios, ¿de quién eran descendientes? De Aarón. ¿Sí? Y Jesucristo tomó el sacerdocio no porque fuera descendencia de Aarón, sino porque venía un cambio de sacerdocio. Un cambio de sacerdocio. ¿Sí, amados hermanos? ¿Cuál era ese cambio de sacerdocio? Él pertenecía a qué tribu. ¿No saben a qué tribu? Nada más pocos contestan. Pertenecía a la tribu de Judá, pero iba a hacer algo, un cambio. Mira, vayamos a Hebreos 7. Hay mucha gente que se enoja cuando tocamos estos puntos de la religión
Pero el Señor nunca trajo ninguna religión, no trajo ninguna religión, el Señor trajo salvación. Ninguna iglesia salva, ninguna religión salva, el que salva se llama Jesucristo. ¿Sí? El nombre de por sí religioso lo vemos en Mateo, en Génesis 4. Caín era o no era religioso. Era religioso Caín. Él se inventó su propia religión y lo siguieron muchos. ¿Sí? Él ofrecía a Dios, pero lo que bien le parecía. ¿Qué le ofrecemos nosotros a Dios? Hace rato, hace un momento, oraron por los diezmos y ofrendas. ¿Y qué dijo la persona que oró? Señor, primero recibe nuestro corazón. Porque si tú no diezmas de corazón, mejor no diezmes. No diezmes. No funciona. No funciona. Y si no diezmas, vas a tener problemas con Dios tarde que temprano. Porque vosotros, toda la nación, ¿qué dice? Me habéis robado. Porque yo no cambio, dice el Señor, por lo cual no habéis sido consumidos. Los estatutos, preceptos y mandamientos que puso Dios en su Biblia no es para que los conozcas de oídas, sino para que cumplas lo que está establecido por Dios y que Él responda a todas tus necesidades. ¿Sí, amados hermanos? Justificados pues por la fe. La ley del Antiguo Testamento requería consagración de los sacerdotes judaicos a los 30 años de edad. Usted lo puede leer en Éxodo capítulo 29 y en Levíticos capítulo 8. Ahí va a ver usted, va a aprender más, si usted se atreve a estudiar la palabra del Señor. ¿Sí? ¿No? El Señor no era sacerdote descendiente de Aarón. Juan el Bautista era descendiente, era sacerdote Juan el Bautista. ¿Él era hijo de quién? De Zacarías, él había heredado el sacerdocio, pero nunca como sacerdote fue a ministrar al templo. ¿Por qué no fue a ministrar al templo Juan el Bautista? Porque le habían hecho ese lugar una cueva ¿de qué? De ladrones. Por eso jamás se metió Juan el Bautista en el templo. El Señor sí entró porque era el Señor del templo. Y entró para enseñarles y decirles: vosotros habéis hecho de la casa de mi Padre una cueva de ladrones, mas mi casa, la casa de mi Padre será llamada ¿qué? Casa de oración. Y si nosotros somos la casa, el templo del Espíritu Santo, debe usted de orar, porque es el resultado de que el Espíritu Santo ha venido a ser morada en usted. ¿Cuánto tiempo se pasa usted en oración? Hace rato decía Fernando algo referente a la oración. Y aún una hora habéis orado, decía, cuando menos 60 minutos. 60 minutos diarios, ¿cuánto es al año? 365 días. ¿Cuántos son 365 horas? Divídelo. Y vas a ver qué horas, ¿cuántas horas? Si el día tiene 24 horas. Ve el tiempo que te pasa en oración, y yo creo que no, espero estar equivocado, que muchos de nosotros no tenemos ese tiempo de una hora de oración y queremos estar allá arriba. Va a ser muy imposible, amados hermanos, porque la misma palabra lo dice: yo amo a los que me buscan, a los que temprano me buscan. Ahí está la respuesta para todos tus conflictos, no hay otra respuesta en ningún otro lugar. ¿Quieres que Dios resuelva tus conflictos? Ve a las rodillas. Ahí traigo en mi portafolio pastillas de rodillona, ¿no las vendo? ¿Sí? Ahí está el poder de Dios en las rodillas y en la fe. No tenemos que ir a pedirle absolutamente nada a nadie. Aún tus conflictos personales, tus conflictos matrimoniales, Dios los puede resolver en las rodillas de cada uno de nosotros. Pero es a donde menos vamos. Y hermano, es bien peligroso, amados hermanos, que no tengamos una relación de intimidad con el Señor. Primera de Corintios 1:9, que dice, aquí se lo repito: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo.
Dicen muchos que tienen llamado para músicos, llamado para predicar, pero nadie dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados. A tu primer llamado es estar en comunión con Jesucristo. Y si yo no tengo comunión con Jesucristo, aquí soy un pastor espurio, no tengo que estar haciendo nada aquí, en lo absoluto. ¿Qué cosa les voy a decir a ustedes? ¿Qué cosa les voy a enseñar si no estoy con el maestro en oración y estudiando la palabra? No nos vayamos a llevar una sorpresa desagradable al final del tiempo, amados hermanos. No vayamos a decir, ¿sabes qué? Nunca te conocí, apártate de mí. Y eso debería infundir temor. Salmo 130, dice el salmista, ajá, si tú mirases los pecados, ¿quién podría sostenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. No tenemos reverencia con Dios, se ha perdido todo. Pero Dios tiene un pequeño remanente que sí está siguiendo las pisadas del Maestro. Son pocos los que se salvan, le preguntaron al Señor, no les contestó la curiosidad, nada más dijo que la senda era como estrecha. Muchos se esforzarán por entrar en ella y no podrán. Fíjense nada más, y no podrán. Por eso es tan importante estudiar la palabra, para que Dios te hable a ti personalmente, porque esto es personal. Bendito sea Dios. Hebreos 7, ¿ya lo tiene? Versículos del 11 al 17. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. O sea, bajo el sacerdocio levítico, el pueblo recibió la ley de Dios. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hay un cambio de ley. La ley, el decálogo nunca se ha abrogado, nunca se ha hecho un lado. Se hizo un lado la ley de los ritos religiosos, de las vestimentas y otras tantas cosas, ¿sí? De matar un cordero. Ahora el sacrificio, ¿cómo es? Romanos 12, versículo 1. Por las misericordias de Dios, presentar vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Dios no acepta sacrificios muertos. Hubo un cambio de sacerdocio, ¿me estoy explicando? Ahora nosotros somos un reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. No somos reyes nada más, es un reino de sacerdotes. Ministros de Dios. Cada uno de los nacidos de nuevo es un ministro. Desafortunadamente estamos con esas palabras que están fuera de tono, que los que no son pastores o no sé qué cosas son laicos. Esa palabra no existe en el léxico de Dios. Usted, si es nacido o nacida de nuevo, usted pertenece al ministerio del Señor. Usted cuando trabaja le ministra al Señor, porque si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que haces es para Dios, menos el pecado y la desobediencia. Por eso hay que pensar antes de hacer algo. No pienses que te vas a burlar de Dios. No te engañes, dice Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, lo va a cosechar tarde que temprano. Siembras mentira, no te preocupes, al rato te van a mentir, pero vas a recibir más. Siembras una cosita así del elote, el maíz y una mazorca, van a venir muchas mentiras a tu vida y vas a llorar. ¿Por qué me engañan? Dices, pues porque te engañaste. Así de fácil. ¿Me estoy explicando? ¿Qué sigue diciendo? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, está, de la cual nadie sirvió al altar, de la tribu de Judá. ¿Sí? Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio.
Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida ¿qué? Indestructible. Aleluya. Y cuando el Señor viene a tu vida, tienes dentro de ti esa vida indestructible. ¿Dónde está muerte tu aguijón o dónde sepulcro tu victoria? Esa vida ya vive en mí y debe de vivir en ti si eres una persona nacida de nuevo. Satanás no te puede destruir, pero sí te puede impedir en tu pereza espiritual que seas de utilidad en el reino de Dios aquí abajo, que es la iglesia. ¿Sí? Ahí es donde está el conflicto. Satanás no te puede quitar la salvación, pero sí te puede hacer la vida imposible, porque tú eres muy perezosa o muy perezoso para buscar de Dios en oración, en ayuno y estudiando la palabra. Tarde que temprano va a llegar algo a tu vida, si eres hijo o eres hija, una corrección, porque Dios no va a dejar que te pierdas. ¿Quién sabe que vaya a llegar a tu vida si eres una persona que no estás haciendo lo conducente en el camino de Dios? Y no estoy amenazando, lo dice la palabra del Señor. Por eso nos deja en el Antiguo Testamento, para que aprendamos la necedad de toda una nación. Cuántas cosas dejaron de hacer en desobediencia a Dios. Una de las cosas que dejaron de hacer era guardar el año de reposo para la tierra. Estaba establecido por Dios, pero la ambición que tenían por el dinero, ahí estaban haciendo trabajar la tierra. Lean la palabra en los profetas. ¿Sí? A ti que eres tierra, ¿qué te dice el Señor? Que debes de descansar un día a la semana. ¿Sí lo ha leído? ¿Sí o no lo ha leído? ¿Y qué haces ese día de descanso? Entrar en el reposo de Dios. El reposo de Dios es Cristo. Hoy vienes a entrar en el reposo de Dios, a que Dios te hable, a que Dios te diga, a que Dios te señale las fallas que tienes, pero te da la salida. Haced esto, dice el Señor. Sí lo acaban de leer hace un momentito, ¿no? Vosotros sois ¿qué? Mis amigos, si hicieres las cosas que yo os mando. ¿Sí, amados hermanos? Bendito sea Dios. Entonces, vino a inaugurar un nuevo sacerdocio nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Amén. Es evidente que su bautizo significó su entrada al ministerio público. Otros errores que hemos cometido, amados hermanos, es que no le damos esa validez al bautizo. Porque para que tú estés sirviendo en una congregación, debes de haberte bautizado, porque es el inicio al servicio de Dios. Y a veces ponemos a personas que ni han sido bautizados por el Espíritu Santo, son simpatizantes, tienen cierto carisma, son agradables, ¿verdad? Pero no hay nada en esas vidas. Que Dios me perdone. ¿Sí? El servicio a Dios es algo que mucha gente quisiera. De veras, servirle a Dios, qué importancia sería. En mis tiempos, cuando quería yo ser el mejor investigador político del país, porque así era mi meta, pues era mi trabajo como policía federal, no andaba yo uniformado. Trabajamos para la presidencia de la República. Yo quería ser el mejor investigador político policial. Era mi meta. ¿Y cómo me esforzaba? ¿Cómo me esforzaba para ese trabajo? Y arriesgaba yo y no pensaba yo que se me mataba mi esposa, mi hijo Jorge, mi hija Carla. ¿Quién nos iba a matar? Y ahora que soy cristiano, no voy a darle mi vida al Señor, sabiendo que Él es
esposo de las viudas y el padre de los huérfanos. Bendito es Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, el bautizo del Señor Jesús fue la inauguración, por decir esa palabra, de su ministerio público. Así, a los 30 años de edad, concluye, escuche bien, concluye su vida en Jesús de Nazaret. Él vivió 30 años en Nazaret. ¿Sí? Y después salió a los lugares cercanos de esa zona de Palestina. Y con la confirmación de quién, de la tercera persona de la Trinidad y de la primera del Padre y del Espíritu Santo que vino a él. Y se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo, ¿qué? Contentamiento o complacencia. Ahí empezó su ministerio. ¿Hacia dónde entraba su ministerio? Hacia la cruz. Hacia la cruz. Y cuando tú tienes un ministerio dentro de la iglesia verdadera, aquí, en esta tierra, tu ministerio es caminar hacia la cruz. ¿Cuántos saben eso? Porque la iglesia que va a llevarse el Señor es una iglesia de discípulos, no de simpatizantes. La comisión fue ir y hacer escuela, ir y hacer discípulos. No fue la comisión ir a hacer catedrales y hacer edificios, no, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y quieres ser mi discípulo? Que dice el Señor: niégate, toma tu cruz y sígueme. ¿A dónde lo vas a seguir? ¿Quieres llegar al cielo sin pasar por el Calvario? Por tu propio Calvario no se puede. Hace rato decían algo del huerto de Getsemaní. Tú tienes que pasar por fuerza tu huerto del Getsemaní, un aplastamiento, ¿sí? A tu vieja personalidad, porque con la que tenemos no funcionamos, por muy simpáticos que seamos. ¿Sí? Tenemos que pasar nuestro huerto. ¿Sí? Hay personas que invitas a la oración y no vienen, pero tú tienes tu oración personal. Allá ellos con Dios. Dios los invita, tú eres el que decides sí o no. Pero al tiempo van a venir las consecuencias. Tarde que temprano vienen las consecuencias. ¿Quedó claro el bautizo del Señor? Fue el inicio de un nuevo sacerdocio, ¿lo expliqué? El inicio de su ministerio público. Y después lo llevó el Espíritu Santo. ¿A dónde lo llevó? Al desierto. Al desierto. A confrontarse con Satanás. Cuando tú eres hijo de Dios, hija de Dios, y te bautizas, empiezas a caminar, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Las personas que están fuera de la verdadera iglesia viven en un desierto donde no está el agua de la palabra de Dios funcionando. Viven una sed tremenda de adulterio, de alcohol, de fiesta, de fornicación, etcétera, etcétera. Y luego les vienen esas llamadas crudas morales que hasta los lleva a suicidarse. Todo lo que está fuera de la iglesia no hay agua de vida. Por eso el Señor dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Él es el agua de vida. Ninguna mujer, varón, puede satisfacer esa sed que todos traemos desde que nacemos. Traemos un vacío espiritual. Ningún hombre o mujer te puede satisfacer esa necesidad que tienes. Solamente Cristo satisface. No hay nadie más. Y cuando realmente Cristo satisface tu vida, tú te enfocas en las demás personas porque ya tienes lo que Dios te dio.
y ves la necesidad de las personas, no de ti, sino del Cristo de la gloria que vino a ser morada en tu vida. ¿Me explico? La iglesia verdadera es una bendición. Es una bendición en cualquier lugar donde habite un cristiano. Es una bendición. ¿Por qué? Porque ora por su familia. ¿Por qué? Porque le habla a su familia. ¿Por qué? Porque le exhorta a sus hijos, a sus tíos, a sus abuelos, a sus padres. Sabe que no tiene que andar perdiendo el tiempo, porque no sabe si tu papá, que es incrédulo, va a morir hoy. ¿O sí lo sabes? Y le lloras a Dios. Ten piedad de mí, Señor. Mi padre está perdido. Pero eso es algo que pone el Señor en nuestro interior. Él pone tanto el querer como el hacer. La complacencia que luego tenemos en el amor humano, que se los vuelvo a repetir, el amor humano no sirve dentro del mundo espiritual de la iglesia verdadera de Cristo. El bautizo efectuado por los discípulos de Jesús, Juan 3:22. Este es otro bautizo. Juan capítulo 3, versículo 22. Dice de la siguiente manera: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, estuvo allí con ellos y, ¿qué dice? Bautizaba. Juan 4, versículos 1 y 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, entonces, aunque Jesús no bautizaba, ¿quién bautizaba? Sus discípulos. Aquí nos clarifica el apóstol Juan. Allá decían: Jesús está bautizando. Él dice: no, yo no bautizaba. ¿Eran quiénes? Mis discípulos. Y ahí usted puede conceptuar realmente si el bautizo salvara, ¿por qué no bautizó Jesús personalmente? Cuestión de analizar cuando estás estudiando la palabra. Cuestión de decir: Señor, revélame esta palabra, porque esto sin el Espíritu Santo es muerte, la letra mata, mas el Espíritu Santo le da vida a esto. Por eso mucha gente se aburre, porque no tiene el Espíritu Santo dentro, que es el que le ministra, el que le pone hambre y sed de comer esto. Les he dicho y sigo estudiando yo la situación de la Reforma, cuando se empezaron a llamar protestantes. Es tan interesante todo eso que aconteció. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer más y más, por mí mismo, por mi propia alma, y para poder decirles a ustedes lo que Dios me está enseñando. El bautizo por medio de los discípulos, sus representantes escogidos, ¿sí?, era el reflejo que habían oído al Señor Jesús. ¿Quiénes se bautizaban? Los que habían oído al Señor Jesucristo, lo que predicaba. Mire, vamos a Marcos capítulo 1, por favor. ¿Ahí lo tiene? Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice de la siguiente manera: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y ¿qué? Y creed en el evangelio. ¿Qué cosa es lo primero? Usted no puede creer en el evangelio si no hay un nuevo nacimiento. ¿Le queda claro esto? Usted puede tener información en su mente nada más,
pero en su corazón está vacío de todo. Y usted puede predicar, hacer unos sermones muy bonitos de historia y muchísimas cosas, pero si esa palabra no está entrando en tu corazón, a mí me hace falta entonces el Espíritu Santo. Oye, ve a un lugar donde la espada te penetre y caigas de rodillas pidiéndole perdón a Dios por lo que has dejado de hacer y por lo que has hecho mal. Porque la palabra es exhortación, ¿sí? Y consolación también. ¿Sí lo sabes? Vamos a Job capítulo 5 para recordarles esto, porque luego hablan de piedricaciones. ¿Sí? Y la gente se va y, no hombre, sí son, pero no entienden que el que está hablando con ustedes no es más que el eterno Dios, que tiene que hacerte una operación espiritual en tu vida. ¿Ya tiene usted Job capítulo 5? Versículo 17. A ver si les gusta esta bienaventuranza. ¿Cuántos quieren una bienaventuranza? Digan amén. Ahí está. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. A ver, digan amén. Sí, castígame. Ahí sí no le entran, ¿verdad? Pónganlo ahí donde decía Fernando, ¿cómo se llaman las cosas? Ponen amén y pones ahí. Y que Dios te va a dar de comer. Amén, aleluya. Y le pones una llamada de atención y encuentra. ¿Verdad? Pero aquí dice el Señor que el eterno Dios se tome tiempo para corregirte. Gloria a Dios. Porque ni tú ni yo a veces corregimos a nuestros hijos. No nos tomamos tiempo para corregirlos. Y ahí van los pobres, dando bandazos, fornicando, adulterando ya cuando están casados, sin trabajo y muchísimas otras cosas más. Alcohólicos, drogadictos, le deben a todo mundo. ¿Sí? Pero Dios, que es bueno, se toma tiempo para esa bienaventuranza, que el eterno Dios tome su tiempo para corregirte. Ese es el evangelio que yo he aprendido. ¿Qué más dice? Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. ¿Cómo puedes distinguir o diferenciar si una persona es cristiana o no es cristiana? Si tú la ves que viene aquí o en cualquier otro lugar y canta y danza y brinca y aleluya, y tú lo ves muy frondoso, pero pues el Señor dice que metió la mano y no encontró fruto. ¿A dónde metió la mano? A una higuera. Muy frondosos. Estaba muy frondosa la higuera. Mucha alegría, y aleluyita, y qué bárbaro, y qué buena predicación, ¿no? Pero cuando se busca el fruto, no hay. Y tú los puedes ver a los que son cristianos, que a veces los corrige el Señor y aprenden a discernir que el Señor los está probando o los está corrigiendo. Discernir cuando el Señor te corrige y discernir cuando te está pasando por una prueba para que salgamos más parecidos a Jesucristo. Ese es el estilo de Dios, no hay otro en la palabra de Dios. No hay otro. Él es quien hace la llaga. Platicaba yo no sé con quién. Los escultores que compran un mármol así cuadrado o cúbico, ¿verdad? Y empiezan con el cincel y el martillo. Empiezan a trabajar, pero lo hacen con mucho cuidado, ¿verdad? Para formar y que no se eche a perder el mármol. Es lo que está haciendo Dios contigo. Si eres hija o eres hijo, agarra la palabra que es martillo y empieza a darte, a formarte, a quitarte toda aspereza, para que al final
te parezcas a Jesucristo. Esa es la obra majestuosa del Espíritu Santo en la palabra. Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos a la imagen y semejanza de Jesucristo, siendo Él el primogénito de nosotros. Esa es la meta que decía Pablo. No es que pretenda haberla alcanzado, sino prosigo al blanco de mi soberana vocación. ¿Te duele que te digan la verdad, no es cierto? ¿O te ríes cuando dicen que estás mal en esto o en lo otro? Pero es Dios el que te está diciendo, aquí estás mal, aquí necesito meter la mano, porque no quieres abandonar este pecado, no quieres abandonar esto otro. ¿Sabes que eso fue lo que echó a perder la vida del rey Herodes? Que Juan el Bautista le insistía y le insistía y le insistía, y él estuvo a punto de dejar ese pecado, dejar a Herodías, pero nunca quiso y se perdió. Se perdió el hombre. A veces llega un momento que te habla Dios y te habla Dios y te habla Dios, pero no quieres abandonar eso, que tienes que abandonarlo. Estás tan enredado en eso, muy enredado en eso, que no lo quieres soltar. ¿Quién sabe qué vaya a pasar contigo? Por eso cuando el Señor se escucha Herodes que venía el Señor Jesucristo haciendo milagros, no sé si usted se acuerde que Herodes dijo, ese ha de ser Juan el Bautista, el que yo le corté la cabeza. ¿Sí lo ha leído? ¿Sí? Tenía todavía temor de Juan el Bautista, a pesar que ya había muerto el rey Herodes. ¿Qué administración le dio Dios? Por eso cuando Poncio Pilato le manda a Jesucristo al rey Herodes, le hizo tantas preguntas el rey Herodes, y es a la única persona que Jesucristo no le dijo nada. ¿Por qué no le dijo nada? Porque ya había escuchado todo de Juan el Bautista. ¿Sí? Personas que no les gusta estar escuchando la palabra en un lugar y se van a otro, y se van a otro lugar, y se va. ¿Qué es lo que andan buscando? Algo cómodo, sí hay para todos. ¿Sí? Pero el Evangelio nunca va a ser cómodo para la carne, jamás. Jamás. La carne tiene que irse a la cruz. Tienes que morir con Cristo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. En riesgo va tu vida eterna, Dios en mi vida. ¿Queda claro el bautizo de los apóstoles, de los discípulos? Ese bautizo era para el pueblo de los judíos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esos que se bautizaban, los que bautizaban los discípulos de Jesús, era porque habían creído en el mensaje del Señor. Bendito es Dios. La diferencia entre los dos bautismos es el de Juan el Bautista y el del Señor fue que los discípulos seguían a Jesús como su Mesías. Esa es la diferencia. ¿Sí? E incluso se acuerda que cuando dice Juan el Bautista en Juan capítulo 1:35, he aquí el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, dos de sus discípulos de Juan empezaron a seguirlo, a Jesús. ¿Sí lo han leído? ¿No? Ya los iba siguiendo y les volteó diciendo, ¿ustedes qué? Queremos ver dónde vives. Vengan, los invito al Señor. Y desde entonces no lo abandonaron. Uno de ellos, ¿cómo se llamaba? Si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. ¿Cómo se llamaba? Andrés, ¿verdad? Qué bueno eres con las adivinanzas. Todos se quedaron ahí pensando, ¿quién será Andrés? El que le pesca los pies. Uno dice era Andrés y otro quién era. Bueno, si me lo contestas en 10 minutos te invito a comer a fin de año. Hermano. ¿Y qué cosa fue lo que hizo Andrés cuando conoció al Señor? ¿A dónde fue a predicar? Se fue a Europa a predicar. ¿A dónde fue? Se fue a predicarle a su hermano Pedro. Primero le llevó el Evangelio a Simón Pedro. ¿Dónde empieza el Evangelio a predicarse? En la casa. ¿Eh? En la casa. ¿Sí lo haces? ¿O no te creen? O te dicen, ve médico y cúrate tú primero y luego vienes y me dices, porque pues dices que eres cristiano, mira cómo andas, yo creo que eres cristina o eres cristina. Perdón por el nombre, no estoy diciendo esto. ¿Sí?
Hay mucho juego dentro de la iglesia y Satanás sigue jugando con nuestras almas, amado hermano. Dios tenga misericordia de nosotros, porque el día que tú tomes en serio al Señor, Él te va a tomar en serio y te va a mostrar cosas hermosas y maravillosas. Te va a cautivar, te va a enamorar. No vas a tener ojos para nadie más sino para comer, para comer, para comer. Y Él te va a enseñar a amar a las personas, por muy desagradables que sean las actitudes de esas personas. Ese es el Evangelio. Bendice al que te maldice, ahora por el que te trae. Al que te pida, dale. ¿No? Bendito Dios. Importante es ver cómo debemos y a quién debemos evangelizar. Primero, a la familia. A la familia, a la familia. Yo para qué quiero que se salven de la esquina si mi casa está todo al revés. ¿Para qué? Ahora, obviamente, tú sabrás cómo vas a vivir el Evangelio. Ahora vamos a ver el bautismo de Cristo con su muerte en la cruz. Ese es otro bautismo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿O me regreso? No, ya terminé, ya quiero ir a comer. Lucas 12, versículo 50. Dios de mi vida, bendito es Dios. Amén. Lucas capítulo 12, versículo 50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Aleluya. Vean el corazón de Jesucristo. Él ya quería ir a la cruz del Calvario. Ya deseaba estar ahí en la cruz para salvarte a ti, salvarme a mí. ¿Cuántos desean morir en Cristo Jesús? Él deseaba morir por ti. Este era el bautismo de sufrimiento. Era el bautismo de vergüenza. Tú sabes que según un libro que tengo, y no es, tiene muchos años ese libro, enseña que Jesucristo, cuando lo ponen en la cruz del Calvario, los que hacen esos que están mal, porque así como hacen son ellos, ¿no? Sin vida, están muertos. Cuando dice el Salmo, los que hacen esas imágenes, las imágenes son igual que ellos, no tienen vida, son imágenes muertos. Los que hacen las imágenes son gente que está muerta. ¿Me doy a entender o no? Dice esa parte del Evangelio que el Señor Jesucristo no llevaba en sus partes nobles nada. Nada. Tú al menos te cubres para pecar, ¿no? Te escondes en algún hotel de paz o no sé por dónde te vas. No. Él estaba desnudo completamente. Desnudo. Él era inocente, igual que Adán y Eva antes de que pecaran. Esa es una enseñanza muy bonita. Inocente. Tú puedes traer a un niño de 6 meses, 1 año, desnudo y se avergüenza. Porque es inocente. Sí. Es algo portentoso lo que hizo Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por personas que no queremos nada con Él. Dice Romanos 5 que somos pecadores, que somos impíos y que somos enemigos del Señor. Si siendo enemigos, dice, el Señor murió por nosotros. Es algo que no entra aquí, tiene que entrar en tu corazón para rendirnos al 100% y decirle, Señor, haz de mí lo que tengas que hacer. Hazlo, no te detengas, así veas que grito, hazlo, desanuda todos los nudos que yo le he hecho a mi vida, Señor. Rómpelos.
desarraiga todo aquello que me impide realmente ser un adorador en espíritu y en verdad. Bendito sea Dios. Esa expresión del Señor anhelaba hacer la voluntad del Padre. Un anhelo muy personal. Durante toda su vida esperó animadamente la hora para cumplir ese bautismo de muerte. Desde los 12 años lo vemos que dijo, ¿qué cosa dijo? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre debo de andar? ¿Qué tienes tú con tus hijos de 12 años? ¿Cuántos años tienes de cristiano? Y apenas te acabas de casar y pasa el tiempo y tienes tus hijos de 12 años. ¿Dónde están esos hijos de 12 años? ¿A dónde los tienes? ¿Sí? ¿Han sido instruidos esos niños en la carrera de la vida eterna? ¿Tienes preocupación por esas vidas? Porque el cristianismo es una vida de preocupación por las almas. No es para perezosos este camino, amados hermanos. No, la unción te impulsa hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. No es esa unción que avientas la gente y se cae. Esa no sé qué clase de unción sea. Pero la unción es el Santo viviendo en ti y llevándote por caminos donde tú no sabes, pero Él sí te va guiando. No es a donde tú quieres, sino donde Dios quiere llevarte. Donde puedes ser útil en el reino de Dios. Bendito Dios. Por eso el pensar como algunos dicen que el Señor tenía miedo como hombre es una falta de conocimiento de la palabra del Señor. Y estamos para aprender todos, ¿no es así? Pregunto, ¿no estamos aprendiendo todos? Porque yo no lo sé todo, el único que lo sabe todo es Dios. Creo que les leí alguna vez un artículo que vi en Estados Unidos, en una revista de una tumba, allí en un cementerio de Inglaterra, que tenía en su lápida, tenía una leyenda que decía, murió aprendiendo. Y en la escuela dominical, ya me lo sé todo. ¿Ya para qué voy? ¿Verdad? Que el discipulado, pues no, y luego son tan aburridos. No hay ni café ni galletas. Aunque nada más venga una persona, Dios nos puso a discipular. No vamos por mayoría. Pero eso es un trato entre Dios y tú. Tú vas a saber lo que le vas a responder a Dios cuando estés delante de Él, porque es personal. Un día vas a estar delante de Él. Escuchaba a mi esposa una predicación del pastor Narciso en un funeral, ¿verdad? Ahí estaba diciendo el pastor a los que estaban en el funeral, cuando tienes una cita con alguna persona, tienes tu oportunidad de cancelarla, ¿no es cierto? Cuando tienes una cita con el doctor, pues también lo puedes cancelar. Pero la cita con Dios no la puedes cancelar. No la puedes cancelar. Todos los que estamos aquí, aún los niños allá adentro, tenemos una cita con Dios, a donde le vamos a dar cuenta. Y yo quiero que cuando usted y yo estemos delante de Él, estemos dándole cuentas como de un hijo a un padre, y no de un hombre y una mujer a un juez. Porque esa es la enorme diferencia de los que son hijos a los que no son hijos. Ellos darán cuenta a un juez, el cual calificará toda su maldad, y unos tendrán niveles diferentes en el infierno y luego en el lago de fuego. Y viceversa, si en el cielo habrá niveles diferentes de aquellos que trabajaron para el Señor, que estaban cansados, llegaban cansados del trabajo, pero decían, tengo un mensaje que darle a mi esposa, tengo un mensaje que darle a mis hijos. Hijos míos, vamos, en lugar de ver televisión, en lugar de estar perdiendo el tiempo, vamos a sentarnos a conocer más que Dios. Papá, estás cansado, no le hace. Es una necesidad.
que Dios puso en mi vida. Los engendré, sí, los engendré en el vientre de su madre, pero ahora necesito engendrarlos en el Espíritu, a través de lágrimas y ayunos y un clamor: salva a mis hijos. ¿Qué lo hacemos? No te engañes, porque somos engañadores nosotros. Tenemos nuestro corazón, dice el Señor, que es engañador, es perverso más que todas las cosas. ¿Sí lo has leído ahí en Jeremías? Te puedes engañar a ti mismo y a ti misma que estás caminando muy bien. Por eso el Señor nos lleva la palabra. Durante toda su vida el Señor esperó animadamente la hora para cumplir ese bautismo de muerte. Toda su vida. ¿Sí? Mire rápidamente Juan capítulo 12. Una de las cosas que en la escuela dominical se puede preguntar y puede uno dar una respuesta aunque sea equivocada. Sí, pero queremos aprender, no estamos para juzgar a nadie. ¿Sí me estoy explicando? No se sientan mal cuando hay una corrección. Es que ya te corrigió el pastor, ya te puso en evidencia. No le hagas caso al diablo. Esta es una escuela. Tenemos que aprender todos. ¿Qué les dije? Deuteronomio. Juan capítulo 12, versículos del 1 al 7. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y las enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Le pido un favor, subráyenlo y estúdienlo en su casa. Este es un tipo de cómo debe de llevarse las reuniones de la iglesia en este lugar. Analícenlo. No se lo quiero enseñar yo. Vea de qué manera Marta servía. Bueno, mejor véalo en su casa. Versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Sabía Jesús que iba a la cruz? ¿Sí o no? Sabía. Y así sigue Juan 14, mire. Juan 14, del 1 al 3. Le dice a sus discípulos que estaba turbado porque les había avisado que iba a partir. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a dónde? A la cruz. A la cruz. A la cruz. Voy a la cruz a preparar lugar para vosotros. ¿Sí? Versículo 3: y si me fuere y os preparare el lugar allá arriba también, vendré otra vez y os tomaré, ¿qué? La cabeza, viniendo por el cuerpo, por su iglesia de los redimidos. Una pregunta: ¿perteneceremos a ese cuerpo? Porque la cabeza viene por su cuerpo, no viene por personas que no pertenecen a su cuerpo. Os tomaré a mí mismo, dice el Señor. ¿Qué relación tenemos con nuestra cabeza? ¿A ti te obedece tu cuerpo cuando le das alguna orden a tu cabeza? ¿Sí? ¿O tienes un cuerpo espasmódico de eso que de repente se mueve? ¿Sí se acuerdan? Hay personas que tienen esa presión que de repente se mueve. Hay muchos que tienen ese movimiento espasmódico, no les dice nada a la cabeza y andan haciendo cosas que la cabeza no les dice y piensa que van bien. ¿Me expliqué o no me expliqué? ¿Sí me expliqué? Sí. Si no, me regreso otra vez.
al principio. Él viene por su cuerpo. Él viene por su cuerpo. Viene por una novia sin mancha y sin arruga. ¿Cuál es la arruga? No es cuando ya estás anciano, tienes arrugas, ¿no? Pero dice, eso se refiere que tienes el gozo, el rocío de Jesús, tienes la vida abundante. Aunque ya no puedes caminar, así que traes el gozo. Hace tiempo, hace como unos 5 años, no sé quién estaba enfermo, fuimos a la Conchita y había ahí como cerca de unas 50 personas. Había muerto un señor, ¿te acuerdas, papá? Había muerto un señor y dijeron sus hijos, bueno, mi padre murió feliz, murió bailando y tomando. ¡Aleluya! ¿No? El concepto que tenemos de la felicidad. Muchos van sonriendo al infierno, otros vamos llorando al cielo. Esa es la diferencia. Esa es la enorme diferencia. Llorando por las almas. Andas sembrando y llorando, pero regresas con tus gavillas, dice la palabra del Señor. ¿Has llorado por alguna alma alguna vez? Sí, porque es que me abandonó. No me refiero a eso. Porque luego nos confundimos. ¿Has llorado a Dios por un alma? ¿En serio? Sí, Señor, de aquí no me voy a levantar, Señor, hasta que me des la plena certidumbre de que vas a tratar con mi esposo, o con mi esposa, o con mis hijos, no sé con quién, pero de aquí no me levanto. ¿Quién hizo así? Jacob. No te voy a soltar si no me bendices. ¿Qué oración? No te voy a, déjame, decía el ángel de Jehová que era Cristo, suéltame porque está amaneciendo. No te voy a dejar. ¿Y qué le hizo el Señor para que lo soltara? Le tocó, le puso una inyección, le descoyuntó la cadera. ¿Y cómo salió? La marca de Dios. La marca de Dios, la marca de Dios. Ya era otra gente, ya no te vas a llamar mentiroso, Jacob, ya no vas a ser engañador, ahora tu nombre será Israel, príncipe de Dios. ¿Cuántos quieren salir cojos de la oración? Marcados, la marca. Moisés tuvo la marca del Señor, tuvo que ponerse un velo, porque su rostro resplandecía en la gloria del Señor. Bendito sea Dios. Cuando el Señor Jesús oraba diciendo, Padre, si es posible pase de mí esta copa, ya lo comentaron, fue porque el Padre y el Hijo en la eternidad pasada siempre estuvieron unidos. Ya lo leyó Fernando en Proverbios 8 del 22 al 30. En el versículo 30 dice el mismo Jesucristo, ¿sí?, que era la delicia del Padre. ¿Qué cosa dijo cuando se bautizó el Señor? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Otros que dicen, y aquí se les ha dicho, otros que dicen que estaba tan solo Dios que hizo la creación. Por favor, Dios nunca ha estado solo. Y nos imaginamos qué es lo que hay allá en el tercer cielo. Pablo sí lo vio, pero le fue prohibido por Dios Padre: no le digas a nadie lo que oíste. ¿Se ha visto a las personas? Dice que estuvo 3 horas muerto y trae un mensaje de Dios. Por favor. Pero tenemos comezón de oír fábulas, porque no leemos la palabra de Dios. A este hombre, Pablo, le fue prohibido decir las cosas de allá arriba. ¿Por qué se le prohibió? Porque no queremos ni estas cosas. ¿Cómo nos van a hablar las cosas de arriba? Juan capítulo 3.
Fíjese bien lo que dijo Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Por aquellos que dicen, es que el Señor me dio un mensaje. ¿Qué mensaje? Si no está aquí, yo no lo creo. Sí. Porque está prohibido añadirle o quitarle la palabra del Señor. Pero tenemos comezón de oír y ahí nos vamos desviando poco a poco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos ha nacido. El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y no eres una persona perfecta, pero eres una persona temerosa y temeroso de Dios. Bendito Dios, amén. Lo que el Señor no deseaba era la separación que tuvieron cuando tu pecado y el mío fueron de una forma misteriosa puestos sobre Él. En el lapso cuando se oscurece, no quiero que lo busquen porque ya se nos hizo tarde. Si te quiere tomar nota, Marcos 15, el 33 y 34, ahí nos habla, dice que a la hora sexta, o sea, las 12 del día, la hora sexta, las 12 del día, hubo una oscuridad hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde. En esas 3 horas, ¿sí?, fue cuando de repente nuestro Señor le depositaron, no sé de qué manera, no sé, no lo veo en la Biblia, pero el Señor fue hecho pecado, dice 2 Corintios 5, versículo 19 o 20, que por nosotros lo hizo pecado. Ahí en ese momento toda tu maldad fue echada sobre Él. Ese olor fétido de muerte, de pecado, hizo voltear la cara del Padre y Él sintió el abandono. Eso era lo que decía el Señor en el huerto de Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, Señor, sino la mía. Por eso dicen, es que no creo, me decía una persona, es que Dios es tan sádico que dice que tiene 15 años o 10 años en el Evangelio. El Señor es tan sádico que nos va a enviar al infierno, pues será usted, y no creo que no. Pero eso no es sadismo. Expresiones tan estúpidas y fuera de todo. Y nosotros nos quedamos callados. Les mandé por ahí algo que me llegó de Charles Spurgeon, creo. No sé si lo vieron. Porque lo pongo ahí. ¿Y sabes cuándo se llena el WhatsApp? Cuando es cumpleaños. Gracias. Como 40,000 ahí. Pero les pones una exhortación. Ya no lo vuelvo a hacer. Ya no voy a poner nada. Voy a poner puras cosas bonitas. Torta de jamón. Dios, ya se me acabó el tiempo. Pero siento necesidad de que Dios nos abra el entendimiento a todos. Es una profunda necesidad. Dios mío, yo en lo personal, a mí que me interesa que te vayas al infierno. ¿Yo qué? Yo ya te prediqué, ya tú si quieres creer, ¿o no? Pero no lo quiero. No lo deseo. Deseo que el Señor te avive, que sople vida en tu vida, que te cautive, para que tu vida, tu forma de hablar, de vestir, de andar, cautive a otras personas, para Cristo, no para ti. Ahí fue echado y el Señor gritó: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? La respuesta está en Juan 3:16: porque de tal manera te amó Dios, que dio a su Hijo unigénito para que no te fueras al infierno. Esa es la respuesta a ese clamor: porque de tal manera te amó Dios, que dio a su Hijo. El Señor estuvo en la cruz de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. ¿Cuántas horas son? 6.
El número del hombre es el 6. En el sexto día de la creación, Dios hizo al hombre. Todo tiene un significado en la palabra. Deja que Dios te abra el entendimiento espiritual y te deleites en algo tan maravilloso que son los pensamientos de Dios aquí. Los pensamientos de Dios. La gente dice, es que yo quiero ir a un lugar donde el Señor me hable. Aquí te abre la Biblia y te va a hablar. Nosotros somos profetas de donde, quién sabe de dónde, y que dicen puras cosas bonitas. El bautismo cristiano, Romanos, ¿todavía tengo el tiempo? 2 horas, bueno, está bien. Romanos 6. Es que es muy extenso todo lo que tienen que aprender. Romanos 6, del 3 al 8 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro pecado tenía que ser quitado de la vista de Dios. Nuestro pecado tenía que ser quitado de la vista de Dios. O sea, de Dios Padre, ¿para cuándo? Para siempre. Para siempre. La muerte del Señor Jesús llevó a cabo judicialmente la paga de nuestro pecado. Él pagó el juicio por nosotros en la cruz. Romanos 6, 20, 23, que dice, ¿la paga de qué? El pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es Cristo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El salario del pecado es la muerte. Amados hermanos, mucha gente trabaja para irse al infierno. Nosotros no, porque no es por obras para que nadie se gloríe en la salvación. Se trabaja para irse al infierno. Cada vez que te vas de adúltero, de fornicario, de mentiroso, estás trabajando para que te toque un buen lugar allá abajo, el más profundo. Consecuentemente entramos en el beneficio de su muerte en el momento en que somos convertidos. En el momento que usted y yo somos convertidos, entramos en el beneficio de la muerte de Jesucristo. Romanos 2:4. O menosprecie las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué nos dice aquí esto? Tú no te puedes arrepentir por ti misma, ni tú, varón, por ti mismo, si el Espíritu Santo no nos guía al arrepentimiento. La obra de salvación es de él. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Me estoy explicando, hermanos? Si no, pues absolutamente. Ya que Fernando empezó con el inglés, la salvación es de Jehová, dicen los profetas. Tú no tienes que hacer nada. Cuando Él llega a tu vida, no te pide permiso, llega y te da. Y te produce un arrepentimiento total y te produce vergüenza de lo que antes te gustaba hacer y que corrías a hacerlo. ¿O no es cierto? Pregunto. Hasta te comprabas tenis de esos que antes te hacen correr más. Para llegar pronto a la fiesta, y vamos a bailar, y vamos a esto y aquello, pero cuando llegue el Señor, te produce un arrepentimiento y aborreces tu vida anterior. La aborreces porque sabes que esa vida fue la que llevó a Jesús a la muerte. Si no lo aborreces, es que probablemente no te ha nacido. Si sigues deleitando tus pensamientos en esas cosas que hiciste en contra de Dios, ten cuidado. Ten cuidado. ¿Cómo le debemos de hacer? Romanos 12, versículo 2.
No os conforméis a este siglo, sino renovaos en vuestro entendimiento con la palabra, para que podáis comprobar que la perfecta voluntad de Dios es agradable en grande manera. Si no lo estudias, tú tienes el mismo cassette, ahora como son CDs, o no sé, o DVD, no sé qué, sigues con lo mismo. Si no lees la Biblia, tienes la misma forma de pensar, y tal es su pensamiento, así eres tú. Lo que tú piensas es lo que tú eres. Por otro lado, no hay búsqueda, ahí lo dice la Biblia. Tal es su pensamiento, así será. Bendito Dios. Amén, amados hermanos. Entonces, consecuentemente entramos en el beneficio de su muerte en el momento que somos convertidos. Y en ese momento participamos del bautizo de Cristo, aquel que él quería y anhelaba, el bautizo de Cristo. Fuimos bautizados en su muerte, en su muerte. Luego lo puede leer usted en 1 de Pedro 1.23, 2 de Pedro 1.4, Hebreos 10.14. Hebreos 10.14 dice que con una sola ofrenda hizo para perfectos para siempre a los santificados. ¿Sí? Para siempre, con una sola ofrenda, la cruz del Calvario. Cuando somos bendecidos en el nuevo nacimiento, Dios ya te ve perfecto, ya te ve perfecta. Ya no ve a Jorge Inurreta Sánchez. Si eres hija de Dios, ya no ve a Nerea Vargas Piña. ¿Sí? Ya no ve a nadie de nosotros. ¿A quién es el que ve? Es a Cristo en nosotros. A lo mejor si no lo entiendes, pues ojalá que lo mastiques para que el Señor te lo haga entender. Por eso dice Colosenses 1, Cristo en. Es un misterio, dice, que nos fue revelado a los santos. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo vive en mí. Y por eso puedo andar en una nueva vida, ya no la vida anterior. Como que el hombre viejo quiere arrastrarme otra vez, pero ya tengo nuevas amistades. No es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Estás casada y tu marido no quiere nada con Dios, ora a Dios, ora a Dios, ora a Dios para que el Señor meta la mano. Y viceversa. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, ya no me gustan las cosas que antes me gustaban. Ahora me intereso más por aprender la Biblia, por estar orando y decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Quiero ir a tal lugar, Señor, pero no sé si sea tu voluntad, pero quiero llevarles el Evangelio. Ya no voy a gastar, porque en las diversiones se gasta, en el reino de Dios se invierte. Esa es la enorme diferencia. Yo creo que ya, al menos yo gastaba mucho en vicios. Yo no sé si tú lo sigues haciendo. No estoy hablando de vicios de droga, de alcohol, no, vicios. Hay muchas cosas que te envicias. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, el bautismo en agua es una ordenanza del Señor y tenemos que bautizarnos. El bautizo de los muertos, y ya terminó. Bautizo de los muertos, porque es muy importante este. 1 Corintios 15, 29. O si no lo quieren, lo platicamos después. Sí, de veras, con confianza, díganme. 1 Corintios 15, 29. No crea que lo hago a propósito, o porque me estés escuchando a mí. Sí. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 15, 29. El bautismo por los muertos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Preguntas. ¿Por qué se bautizan por los muertos? Aquí los mormones han agarrado ese versículo. Y ellos se bautizan porque murió, no sé quién más, murió tu papá hace tiempo, pues ahora bautízate para que él sea salvo. Hazme favor. Y se bautizan. Tergiversar la posición de este versículo. Es un versículo sumamente difícil y a mí me ha costado mucho trabajo estudiar.
y le pido a Dios que me dé la capacidad de expresar. El tema de este capítulo 15 es la resurrección del cuerpo y la resurrección total. Había personas que no creían en la resurrección del cuerpo. Yo creo que usted ha leído la Biblia y el Señor se topó con los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. ¿Sí? Todavía hay gente que son saduceos, no lo saben, que no creen en la resurrección de los muertos. Que la vida es muy corta, hay que vivirla, hay que gozarla, dicen muchas personas. Así dice el necio dice en su corazón, no hay Dios, dice en su corazón, no lo dice de viva voz, sino en su corazón, y Dios sabe quiénes son esos necios. Entonces, no creían en la resurrección del cuerpo. Mire, en su casa lea Romanos 8:23, nuestro cuerpo va a ser glorificado. La redención de nosotros es completa. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice que el Señor tratará con nosotros y nos ayudará en espíritu, alma y cuerpo para la venida de Cristo Jesús. El Espíritu Santo está trabajando en los hijos de Dios, aunque a usted no le parezca. Al menos yo sé que está trabajando conmigo. A mí me está hablando muchas cosas cuando estoy estudiando la palabra. Me está enderezando muchas cosas el Señor. No estoy hablando de pecados inmorales. Trato para con mi esposa. Me lo he estado repitiendo, y no porque yo la maltrate o no sé. Pero si tú no tratas a tu mujer como vaso más frágil, ni ores, dice el Señor, porque tus oraciones no van a tienen impedimento. Y a mi esposa también se lo está diciendo. Si tú no te sometes a tu esposo, ¿para qué oras? ¿Para qué ayunas? De ahí parten todas las cosas. Todas las cosas de ahí parten. Por eso necesitamos la unción. Efesios 5:18 que dice que nos llenemos del Espíritu Santo. No te llenes de qué, de vino que causa disolución. No te embriagues, mejor llénate del Espíritu Santo. Y ahí se sigue leyendo todo lo demás, de qué manera el esposo y la esposa cambian. Y en Efesios capítulo 6, de qué manera tus hijos llenos del Espíritu Santo te obedecen. Si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que si eres dueño de una empresa, tratas a tus empleados como tú quieres que te traten. Y así sigues leyendo con los empleados, dice, respeta a tu jefe como si fuera Dios. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Y aquí en este tiempo, cuando Pablo escribía esta epístola, había una feroz persecución contra los que se bautizaban. Pero fuerte, la gente se bautizaba y los estaban esperando para matarlos, para martirizarlos. Entonces, por eso la expresión, ¿por qué se bautizan por los muertos? O sea, seguían bautizándose pese a los hermanos que habían asesinado. ¿Me expliqué? ¿O no? ¿Sí me expliqué? Es como en una batalla que matan al abanderado y llega otro, bueno, así dicen las películas, no sé si es cierto, ¿no? Porque eso de que matan al abanderado, incluso, a menos que seas del América o del Santos. ¿Sí me expliqué, hermanos? Por ejemplo, nos bautizamos todos y en ese momento nos matan a todos. ¿Quién dice amén? Yo, todos ustedes no. Pero la gente oye y llega a bautizarse. No se detenía el bautizo en agua, se bautizaban por los muertos. Si ellos lo hicieron, yo también quiero, aunque me maten cuando me esté bautizando. ¿Ya lo expliqué? No. Ese es el bautizo por los muertos. El Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo, si quiere leerlo en su casa, es Mateo 3, versículo 11, Marcos 1, 8, Lucas 3, 16 y Juan 1, 33. El que bautiza en el Espíritu Santo es Cristo. Es Cristo el que bautiza en el Espíritu Santo. Y además, la señal del Espíritu Santo, del bautizo en el Espíritu Santo, no son las lenguas, como dicen muchos grupos evangélicos. La señal del bautizo del Espíritu Santo no son las lenguas. Yo hablo lenguas, mi esposa habla lenguas, mis hijos también, ¿sí? Pero no es una señal de que el Espíritu Santo está en tu vida. Mire, 1 Corintios, por favor, antes de que se vaya,
Es muy importante esto. ¿Ya lo tiene? Qué bueno, yo también lo quiero. Dios. Bendito sea Dios. Versículo 14. Capítulo 14, disculpen. Es que ya tengo hambre. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, escuche, sino a quién, a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Amén. Versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, o sea, que prediques la palabra, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. ¿Sí, amados hermanos? ¿Estás viendo conmigo? Qué bueno que hables en lenguas, pero si no hay quien las interprete, mejor bájele y sigue usted hablando con Dios en lenguas. Y eso es cuando usted habla, cuando fluyen las lenguas, no es cuando usted quiere. Porque luego he visto aquí viene una persona que decía, hable en lenguas, y todo el mundo hablaba en lenguas, no sé qué lengua estaba hablando. Hable sus lenguas, decía, no, es cuando el Señor quiere, y el que es el que fluye y toma tu espíritu para hablar cosas con Dios. Es una oración intercesora. Tú estás orando en lenguas, pero no sabes por quién estás orando. ¿Por qué? Porque hasta en eso Dios es benevolente. Siempre estamos orando para acá, y yo quiero, y yo te pido, y no estamos orando por los demás. Y esto lo vamos a ver en el discipulado pronto. Todo lo concerniente al Espíritu Santo. ¿Sí? No vengo por curioso, sino por aprender nada más. Es que usted quiere venir. Ya terminamos con esto, gracias a Dios. Póngase de pie y prepárense, porque luego viene mi nuera a predicar. Padre, quiero darte gracias por tu palabra y por la paciencia que le das a tus santos que están frente a mí, Señor. Si tú no los tomas para ti, Señor Dios, Padre Celestial, unos se duermen, otros quisieran irse, Dios, pero tú eres quien cautivas con tu palabra, Espíritu Santo, Dios de mi vida, por favor, Señor. Síguenos enseñando las cosas que tú quieres que aprendamos aquí en la tierra, Señor, para que cuando llegamos allá contigo realmente en medio de tantos ángeles hermosos podamos discernir que tú eres Cristo. Por favor, Señor, enséñanos, porque vamos a entrar a una hermosura. Si aún Juan el Bautista, Juan el apóstol, cayó postrado delante de un ángel, y el ángel le dijo, levántate porque yo soy consiervo tuyo. ¿Qué cosa vio? ¿Cuántas cosas fue ministrado Juan, Señor, por tu Espíritu Santo? Y nosotros tenemos que conocerte aquí abajo para que cuando lleguemos allá contigo no nos vayamos a postrar delante de otra cosa, Señor. Por eso necesitamos conocerte aquí, Señor. Ayúdanos a conocerte, Padre. Por favor, Dios. Gracias por estas vidas que están frente a mí, Señor. Yo no los voy a ver en la noche, pero si tú vienes hoy, Señor, no nos dejes. Llévanos contigo, Padre. Llévanos contigo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Un momentito, les voy a dar un anuncio.